Gloria a Dios. Vamos a comenzar rápidamente buscando el libro de Marcos. Usted dirá, ¿por qué está corriendo tanto? Bueno, vamos a mirar porque el tema está bueno y necesitamos abordarlo completamente. Amén. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 9, y vamos a estar a la altura del versículo 38. Amén. Cuando todos lo encuentren, haz un fuerte amén, por favor. El que no tenga Biblia puede acercarse a un cristiano o en caso tal mirar la pantalla. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera ¿qué? Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Verso 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá ¿qué? Su recompensa. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos por un instante. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea hablando en esta mañana, que Él sea dirigiendo mis palabras y que al mismo tiempo Él sea convenciendo a su iglesia de pecado, de justicia y de juicio, que nos ayude a comprender no la palabra de un ser humano, sino su santa palabra, y que además de retenerla, de guardarla en nuestro corazón, podamos aplicarla en nuestra vida y podamos salir renovados en esta mañana, sabiendo que Dios nos ha bendecido. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, santificado es tu nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres perfecto, Dios de gloria, porque tú has dado a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz por cada uno de nosotros, Señor, aún a pesar de nuestras imperfecciones, aún a pesar de nuestros errores, aún a pesar de nuestros delitos, Señor, tú has mostrado tu amor para con tu pueblo, Señor, y te pedimos humildemente en esta mañana que nos permitas, Señor, comprender tu santa palabra. No somos dignos de estudiarla, no somos dignos de meditarla, Señor, pero a ti te ha placido, Padre, que en esta mañana nos juntemos unidos en armonía, Señor, para aprender de ti. Te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. El Evangelio de Marcos, aquí en el capítulo 9, en el versículo 38, nos relata una de las historias más de pronto vergonzosas que los discípulos de Jesús pudieron haber experimentado. Amén. Aquí el apóstol Juan raramente toma la vocería delante de los discípulos de Jesús y llama y le dice a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios. Si uno lee la Biblia, especialmente los evangelios y los hechos, uno siempre encuentra que el que tomaba la vocería era el apóstol Pedro, el que siempre tomaba como ese ímpetu para hablar, para levantarse en público, para renegar, incluso para decir: Señor, si me es necesario, moriré por ti. Señor, si me es necesario, daré mi vida por tu obra. ¿Sí? Incluso cuando a Jesucristo en Getsemaní lo iban a coger preso, él inclusive sacó un cuchillo y le mochó la oreja. ¿A quién? A un siervo del sumo sacerdote. Y uno diría: pero entonces Pedro es el más impetuoso. Y curiosamente uno encuentra en Marcos que no es Pedro el que se levanta, no es Jacobo, no es ninguno de los 11 apóstoles que estaban ahí, sino Juan, el apóstol amado, el discípulo amado, el que estuvo con Jesús hasta su último suspiro, y llega y le pregunta y le dice: Señor, aquí Juan evidencia grandemente que hay en su corazón una envidia, una impotencia, un dolor, un fastidio ante algo que había hecho alguien. ¿Sí? Si usted mira y hacemos el ejercicio, Juan está reflejando lo que hay en su corazón, pero eso es producto de lo que había pasado versículos anteriores. Yo he querido llamar esta mañana a esta enseñanza vasos de gracia. Amén. Yo le invito a que le diga a su hermano que está a su lado: somos vasos de gracia. Amén. Entonces, vamos a hablar en el día de hoy, intentar resolver una pregunta, y es: ¿por qué usted y yo somos vasos de gracia? ¿Sí? Ok, la Biblia nos dice que somos portadores del Evangelio, pero el por qué. ¿Por qué soy portador de la palabra de Dios? ¿Por qué soy portador del Evangelio de Dios? ¿Y saben por qué? Porque el mundo tiene sed de Dios.
una sed espiritual que está en nosotros, en saciarla. Amén. Y para eso necesitamos que escudriñar las Escrituras, porque dice la Biblia que en ellas hallaremos la salvación y la vida eterna. Amén. Dice Proverbios 25:2 que gloria de Dios en cubrir un asunto, pero que es honra del rey el escudriñarlo. Amén. Entonces es nuestra responsabilidad escudriñar las Escrituras para hallar en ella la vida eterna. Amén. Entonces encontramos que una de las primeras cosas que el apóstol Juan hace es mostrar una envidia, un sectarismo, un juicio en donde dice: Señor, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios. Pero él dice, él no nos sigue. ¿Por qué lo dice? Él no te sigue. ¿Se ha preguntado? Él, aquí en pasaje en mi Biblia por lo menos lo dice, él no nos sigue. ¿Por qué mejor no haber dicho, él no te sigue? Aquí evidentemente la Biblia nos relata de que Juan estaba siendo víctima aún de su propio carácter. Cuando Jesucristo llamó a Juan al apostolado, ¿cómo le puso por sobrenombre? Le puso Boanerges, que esa palabra en español significa hijo del trueno. No porque fuera muy alumbrado, no porque apareciera cuando lloviera, no, era por su ímpetu, por su carácter fuerte. Y aquí vemos a un Juan prácticamente desconocido. Vemos a un Juan que extrañamente se para en pie, y es el único pasaje en la Biblia donde Juan toma la vocería y donde Juan comienza a decir Señor, y comienza a ponerle un caso a nuestro Señor. Pero si miramos en el capítulo 9, versículo 14 al versículo 29, encontramos una historia que vamos a leerla rápidamente. Amén. En el versículo 1 Jesús nos habla de que se transfiguró, llevó a Juan, a Jacobo y a Pedro, mostró su gloria, apareció Elías, apareció Moisés. Pero en el versículo 14 dice, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio que una gran multitud alrededor de ellos, es decir, de los discípulos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, ¿y qué? Y no pudieron. Versículo 19. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, ¿qué? Se revolcaba echando espumarajos. El verso 21 dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dijo, desde niño. Y muchas veces le echaban el fuego y el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué? Ayúdanos. Aquí los apóstoles estaban públicamente siendo avergonzados. Es uno de los pocos pasajes de la Biblia donde los apóstoles son tan vilmente avergonzados, son tan vilmente puestos en ridículo, porque ellos habían tomado un caso de un joven que tenía un espíritu inmundo. El padre de este joven lo trajo a los apóstoles esperando recibir de ellos lo mismo que podían recibir de Jesucristo. Pero sucedió lo que todo el mundo esperaba que no sucediese, y era que el espíritu inmundo no salió. El espíritu inmundo permaneció allí. Y usted se imagina, si hacemos el ejercicio, los espíritus estaban hablando y háganle y den y exhorten y echando fuera, y el espíritu no salía. Y este padre estaba desesperado, aunque vamos a ver a lo largo de este pasaje que lo que hicieron con este niño, con este joven endemoniado, fue más que buscar la libertad espiritual de este joven, era buscar la manera en cómo el ministerio de Jesús iba a ser avergonzado. Pero bueno, llegó Jesucristo y encontró un alboroto, una gran multitud rodeando a los apóstoles. Todos querían respuestas, todos querían saber qué pasaba, si se supone que Jesús echaba fuera demonios, ¿por qué sus discípulos no? Perdón. Ahí la pregunta también va para nosotros. Si Cristo es portador de amor, usted y yo también debemos ser portadores de amor, porque la gente afuera va a buscar en nosotros lo que también quiere encontrar en Cristo. Usted y yo somos los portadores del reino de Dios. Amén. Pero no encontraron eso en los discípulos. Para resumir la historia, Jesús liberó a este joven
y le dijo al final del versículo 29 del capítulo 9, este género con nada puede salir, sino con ¿qué? Con oración y ayuno. Entonces encontramos que los apóstoles espiritualmente estaban muy decaídos. Y tan decaídos estaban que en el versículo 30 y en el versículo 33 habla de que estaban más influenciados o estaban más preocupados, mejor, por qué posición iban a ocupar ellos en el reino de Dios. Entonces, vemos a un Juan en el versículo 38 donde se siente impotente porque ¿cómo es posible que yo ande con Cristo y yo no expulse demonios? Yo ande con Cristo, se supone que yo debo hacer esa obra porque tengo a Cristo a mi lado, y llega un X, un extraño, uno que no conocemos, uno que no nos sigue, y expulsa demonios. ¿Sí? Y Jesús le comienza a decir que no se lo prohíban. Hermanos, el sectarismo, para que me entiendan, es la imparcialidad. La parcialidad es condenada por Dios. Vamos a ver el libro de Job, en el Antiguo Testamento, antes de Salmos, capítulo 13, y vamos a comprender cómo Dios condena, porque a Dios no le agrada que usted y yo seamos, o que juzguemos a los demás, porque cuando usted y yo juzgamos a otros, nos condenamos a nosotros mismos. Job capítulo 13, versículo 10, amén. Dice, Él os reprochará de seguro si solapadamente, ¿qué? Hacéis acepción de personas. Usted y yo estamos llamados a no rechazar, estamos llamados a no excluir, pero vale también aclarar, no significa que cuanta cosa quiera entrar, cuanta cosa quiera predominar, lo vamos a permitir. Cuando Dios habla de que debemos o que no podemos hacer acepción de personas, está hablando de que debemos permitir que otros que conocen a Cristo, que no están en este lugar, también pueden ser salvos. Amén. Porque mucha gente dice, no, es que mi iglesia es la que salva. Es que en mi iglesia sí se predica la palabra de Dios. Amén, puede ser cierto, pero no es la única. Y el hecho de que alguien no piense igual a ti, el hecho de que alguien no piense, no tenga el mismo concepto con respecto a la Biblia, es decir, vamos a hablar, bíblicamente tiene que tener el mismo concepto, pero en la forma, si hay diferencias, tú no puedes juzgar al otro. Porque el uno dice, yo oro 5 horas, y el otro dice, no, yo oro 5 minutos, tú vas a decir que aquel es más espiritual o menos espiritual que aquel. Porque tú no sabes por qué él ora 5 horas y por qué el otro ora 5 minutos. De pronto aquel tiene más tiempo o de pronto aquel tiene menos tiempo. Si me explico, usted y yo no podemos entrar a decir o a excluir aquel es menos espiritual porque no va a mi iglesia, o aquel es menos espiritual porque no dice lo que yo digo. Y hay un caso similar a lo que pasó con Juan, sucedió en el Antiguo Testamento con 2 personas que yo estoy casi seguro que muy pocos se mencionan. Son Eldad y Medad. ¿Quién ha escuchado a ese par de personas? Muy poco, creo que ninguno lo hemos escuchado. Vamos a ir al libro de Números y vamos a ver un caso casi que similar a lo que estaba pasando con los apóstoles en el Nuevo Testamento. Números capítulo 11, versículo 24. Amén. Dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Versículo 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado uno Eldad y el otro ¿cómo? Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento, versículo 27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ¿quién? Sobre ellos. Estos 2 hombres no hacían parte físicamente de los 70 sobre los cuales llegó el espíritu, pero aún así profetizaron. Aún así fueron ungidos por la presencia de Dios, y llegó Josué y dijo,
Señor Moisés, no se lo permita porque no hacen parte de nuestro grupo, no hacen parte de nosotros, no hacen parte de nuestro clan. ¿Y qué le dice Moisés? No se lo impidan, ojalá y todos profetizaran, ojalá y todo el mundo, todo este universo, tuviéramos a Cristo como Señor. Amén. Pero el hecho de que aquí nos sentemos a escuchar la palabra de Dios, también debemos ser conscientes y reconocer que en muchas partes, aquí mismo localmente y a nivel internacional, también hay gente, iglesias, en donde también se predica la palabra de Dios. Y por eso no podemos despreciarlos. Por el hecho de que tú pienses diferente a ellos, no significa que tú debes despreciarlos. Por el hecho de que se vistan diferente a ti, no significa que lo vas a despreciar. Amén. O de que hablen diferente. Vuelvo y repito, si ya están hablando de cuestiones doctrinales, antibíblicas, pues ya estaríamos hablando de una postura netamente contraria a lo que Dios nos enseña, que ahí sí sería algo aparte. Amén. Pero también entendemos que el sectarismo, que la parcialidad es pecado. Vamos a ver el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 2, versículo 9. Amén. Dice, pero si hacéis acepción de personas que cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Mi amado hermano, cuando usted y yo rechazamos, cuando usted y yo juzgamos a otro, estamos pecando contra Dios, estamos violando la ley, pero además estamos alejando a esa persona del amor de Dios. Este hombre que expulsaba demonios, él no andaba con los discípulos, pero estaba haciendo algo que los discípulos no hacían, ir a expulsar demonios. Este hombre, sin andar con Jesucristo, él le daba libertad a aquellos hombres endemoniados. Claramente lo hacía en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, no podemos alegar. Imagínense donde este hombre no hubiese expulsado demonios. ¿Cuántos endemoniados no hubiesen dejado de disfrutar la libertad de Cristo? Amén. Y este hombre hizo lo que tenían que hacer sus discípulos. Lo que usted no haga, otro lo va a hacer. Pero el trabajo siempre se tiene que hacer. Amén. Lo que usted no haga hoy, el Señor va a poner a otro. Por eso ni usted ni yo somos irreemplazables ni indispensables. Porque el Señor puede levantar de las mismas piedras a alguien que haga lo que usted y yo no hemos hecho. Amén. Porque el Señor conoce los suyos. El Señor conoce quién es su iglesia. Por eso no podemos juzgar que aquel no es de nosotros, entonces es malo. Aquel no habla igual que yo, entonces lo juzgo. Eso es pecado a los ojos de Dios. Pero también identificamos que este hombre usaba el nombre de Jesús para expulsar demonios. Y para poder usar el nombre de Jesús y que Dios lo respaldara con la liberación del endemoniado, tenía que ser consciente de algo, que él estaba identificado con Cristo. No sabemos quién era este hombre. De pronto fue uno de los miles que recibió el Evangelio, de pronto fue uno de los miles que recibió sanidad. No sabemos su nombre, pero aquel estaba identificado con el nombre de Cristo y no lo usaba vanamente. Vamos a ir al libro de Éxodo, vamos a mirar a lo largo de la Biblia por qué usted y yo somos portadores de la gracia de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Amén. Dice, es el tercer mandamiento que le dio Dios a Moisés para que lo comunicara al pueblo, y le dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre ¿en qué? En vano. Dios, en su justicia, como uno de sus atributos, si él veía que este hombre que usaba su nombre para expulsar demonios lo usara vanamente, él no lo respaldaría. Pero si Jesús expulsó con el nombre de él, si ese hombre expulsó con el nombre de Jesús al demonio, quiere decir que Dios estaba de acuerdo con lo que él estaba haciendo. Amén. Entonces, porque de lo contrario hubiese muerto automáticamente por la justicia de Dios. Pero también este hombre conocía que Jesucristo era Dios. Porque ¿cómo va a expulsar algo espiritual con lo carnal? Él tenía que reconocer que Jesucristo era divino, era Rey, era Dios. Muchos de nosotros queremos expulsar demonios, muchos de nosotros queremos orar con poder, pero aún muchos de nosotros no hemos reconocido que Cristo es Dios. Aún muchos de nosotros nos cuesta creer que Jesús es Dios. Podemos decir Dios le bendiga, usamos una especie de muletilla, sí, Dios está conmigo, gloria a Dios, gracias a Dios,
Pero cuando entramos a hablar del tema de Jesús como Dios, como Señor, ya ahí comenzamos a resbalarnos, comenzamos a tropezar. Y no nos digamos mentiras, muchos de nosotros, creo que la gran cantidad de nosotros nos ha costado creer que Jesús es Dios, porque no lo vemos, porque no lo vimos. Nos cuesta creer lo que la Biblia nos enseña, pero este hombre nos muestra que él sabía que Jesús era Dios. Amén. Y que aparte espiritualmente estaba fuerte. Un hombre que expulsaba demonios quiere decir que en cuestión de ayuno y oración era un hombre fuerte. Porque si los discípulos no pudieron y Jesús lo reprendió fuertemente y le dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Estaban cerca de Jesús, andaban todos los días con Jesús y espiritualmente estaban mal. Y este hombre, un desconocido para ellos, para todos menos para Jesús, era un hombre fuerte en ayuno y en oración, porque de lo contrario Dios no lo respaldaría. Amén. Entonces usted y yo debemos identificarnos con Cristo. Debemos estar fuertes en oración, fuertes en ayuno. Amén. Porque de lo contrario vamos a hacer el ridículo, me perdona la palabra. Porque de lo contrario, la gente que necesita de Dios nos va a llamar a nosotros, lo va a llamar a usted, a cada uno de ustedes. Y si usted no tiene para dar algo, ¿qué va a dar? ¿Cómo va a quedar usted? ¿Cómo va a quedar el Evangelio? ¿Cómo va a quedar Cristo? Amén. ¿Y eso por qué? Porque todo esto que pasaba se resume en que había una carga insostenible en los discípulos. Los discípulos querían hacer todo ellos. Ellos eran los únicos que decían, como por ahí el circo de los hermanos Gasca, el mismo que sirve, es el mismo que barre, es el mismo que trapea, es el mismo que come. Y todo lo que querían hacer los discípulos. Los discípulos querían predicar en Jerusalén, pero también predicar en el resto del mundo. Y no permitían que nadie hiciese otra cosa. Ellos decían, Señor, tenemos que ser nosotros. Él tiene que pertenecer a nuestro grupo, porque de lo contrario no tiene autoridad, no tiene validez lo que Él hace. Y eso, mis hermanos, refleja lo que muchos de nosotros también cometemos hoy en día. Nos llenamos de labores, de trabajos, y muchos de ellos son trabajos ministeriales. Muchos de nosotros nos llenamos de cargos, de trabajos, y cumplimos, pero no disfrutamos la presencia del Señor. Muchos de nosotros nos llenamos y hacemos una cantidad de cosas y no compartimos con nuestra familia, no compartimos con nuestros hijos, no descansamos aún para que nuestro propio cuerpo se rehabilite. Amén. O también tenemos a aquellas personas que por su trabajo secular, que todo se excusan con el trabajo secular. Ok, está bien, hay que trabajar, pero no puedes tomar como excusa para adorar a Dios, buscar a Dios, crecer espiritualmente tu trabajo. Porque entonces tu trabajo, que es bendición, lo estás volviendo una maldición. Amén. Hay gente que dice que el trabajo fue la mayor maldición que recibió el hombre, porque Adán y Eva pecaron. Pero si usted mira Génesis, ya desde antes de que Adán y Eva pecaran, ya Dios les había establecido un trabajo para hacer. El primer trabajo que le puso a Adán fue ponle nombre a esa cantidad de animales. Eso es un trabajo. Entonces el trabajo no es maldición, el trabajo es una bendición. Pero cuando usted y yo tenemos la excusa para no venir a la iglesia, para no leer la Biblia, para no orar así sea 5 minutos, convertimos el trabajo en una maldición. Amén. En una carga insostenible. Hermano, no podemos solos. Usted no puede solo. Hay gente en muchas partes, nada más aquí en Barranquilla, que usted no puede ir. Hay gente que sí va. No menosprecia el que vaya. No menosprecia el que no vaya. Hay gente que va a predicarle. Hay gente que va a ir a Estados Unidos, a Inglaterra, a Italia, a Europa. Y usted dice, yo también quiero ir. Pero si el Señor te manda a Malambo, a Caracolí, si el Señor te manda por allá a lugares apartados, entonces, ¿cómo va a ser tu servicio? No, yo quiero que me mande para X o Y lugar. Usted y yo no podemos solos. Hay gente que está preparada para ir a predicar a los indígenas, caníbales de la selva amazónica. Y usted dirá, yo quiero predicar, pero cuando usted llegue allá se va a encontrar que la situación, usted no está capacitado para eso. Muchos de nosotros no estamos capacitados para eso. Usted dice, yo quiero predicarle a los americanos, quiero predicarle a Estados Unidos, pero no saben ni hablar inglés. A duras penas hablamos español. Entonces, no podemos solos, mis hermanos. Usted y yo estamos llamados a hacer diferentes labores. El Señor sabrá a qué nos ha llamado. Pero no menospreciemos a los que vayan o a los que no vayan al lugar donde tú digas que deberían ir. Amén. Ante todo, mi hermano, la gloria es de Dios. Todo lo que tú hagas, sea en Caracolí, sea en Soledad, sea en Barranquilla, sea en Inglaterra, sea donde sea, todo es para la gloria de Dios.
Aquí no hay nombre de apóstoles, aquí no hay profetas, aquí no hay ministros, aquí no hay evangelistas, aquí no hay una iglesia. No, es que la iglesia X es la iglesia más ungida. Es que la iglesia X es la iglesia donde sí se siente el poder de Dios. La gloria no se la debe llevar ni la misma iglesia en su conjunto. La gloria es de Dios. Amén. Puede haber iglesias, miles de personas, que uno mira en la televisión y uno dice, wow, qué iglesia tan ungida, porque la gente hace así y un montón de gente se cae y usted dice, yo quiero que también me tumben. Y si no te tumban, el Señor también está en ese lugar. Dios también se mueve en una iglesia donde nada más hay 5 personas. Amén. El hecho de que haya una cantidad grande de personas en una congregación no significa o la prenda de garantía de que sea una buena iglesia. Si usted le pasa un colador a esa iglesia, hablando en cantidades grandes, lo que queda es mínimo. Porque estos ojos lo vieron. Iglesias donde nada más el grupo de jóvenes eran 2.000, 3.000 personas. Y habían 3 grupos de jóvenes y 3.000 personas por cada grupo. Era una iglesia inmensa. Pero cuando salían del grupo de jóvenes, muchos de ellos que cantaban, bailaban, decían Dios te amo, se iban a fumar cigarrillo, se iban a hacer una cantidad de cosas totalmente ajenas a la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde quedó esa supuesta espiritualidad? ¿Dónde quedó esa supuesta unción que habían recibido en la iglesia? Todo es para la gloria de Dios. Amén. Y usted y yo somos portadores de la gracia de Dios porque es un servicio al cual estamos o hemos sido llamados. Amén. Vamos a Marcos, a la altura del versículo 40, dice, porque el que no es contra nosotros, que por nosotros es. Aquel hermano que lleva el evangelio a otros lugares, aquel hermano que de pronto no está aquí físicamente, pero que está en otra congregación sentado, o en otra congregación ministrando la palabra de Dios, está haciendo lo mismo que usted y yo debemos hacer. Es un servicio a Dios. Amén. Un servicio que debe ser fruto o producto de un nuevo nacimiento, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú en tu corazón no habita el Espíritu Santo, mi hermano, no tienes nada. Dice Efesios que el Espíritu Santo es ese sello con el cual hemos sido sellados para la venida de Cristo. Y en aquellos donde no se halla el Espíritu Santo, van a quedarse. Entonces, cuando usted y yo servimos a Dios con un corazón arrepentido, convertido, con un corazón que ha nacido de nuevo, lo hacemos con el corazón. No lo hacemos por obligación, ni por necesidad. Amén. Nos place hacerlo. Aunque no nos den un solo centavo, aunque nos toque vestirnos con lo último que nos queda, aunque tengamos un zapato roto, una camisa descosida. Dios no mira eso, mira el servicio de corazón. Y es el producto de una vida renovada, pero también es motivada por la obediencia, porque es mandato de Dios que usted y yo debemos obedecer, es mandato de Dios que usted y yo debemos servir. Amén. Y que debemos buscar un fin mayor, los cuales son glorificar a Dios y edificar a la iglesia. Si usted no está edificando la iglesia con lo que usted hace, está perdiendo el tiempo. Si la iglesia no está siendo edificada con lo que usted es, estamos perdiendo el tiempo. Porque el fin de la iglesia en la tierra es que se edifique o nos edifiquemos mutuamente. Amén. Porque ¿de qué me sirve yo profetizar? ¿De qué me sirve yo hablar en lengua? ¿De qué me sirve yo evangelizar? Yo ministrar, hacer una cantidad de cosas si la iglesia que me acompaña no es edificada. Amén. Estoy siendo simplemente un vaso que resuena, pero no tiene amor. Y eso es como no tener nada. Por eso, mis hermanos, somos vasos de gracia. Y para ser vasos de gracia, como les decía, debemos ser renovados. Renovados. Dice ahí en el versículo 41 de Marcos 9, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Usted y yo, mis hermanos, debemos ser como ese río a través del cual fluye agua. Amén. Vamos a ir al libro de Juan. Ahí, 2 libros más. Juan capítulo 4. Partículas sólidas en el fondo y un líquido transparente, y usted ve un segmento en la parte inferior. Así somos usted y yo. Debemos ser vasos limpios, pero también debemos ser vasos libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Porque si somos vasos, pero todavía le pertenecemos al pecado, de nada servimos.
Estamos siendo vasos contaminados, amén. Pero además, y algo bien importante, porque para tomar un vaso de agua, aparte del vaso, ¿qué necesitas? El agua. Porque tú vas a decirle, ven, te doy un vaso, y la persona va a mirar y no tiene nada. Necesitas, además del vaso, el agua. Y el agua es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén. A lo largo de la Biblia, a lo largo de la Escritura, desde Génesis, el Espíritu Santo se ha simbolizado siempre con el agua. Porque el Espíritu Santo representa la purificación de nuestra alma. El Espíritu Santo representa lo que nosotros podemos dar después de que Él nos ha renovado. Amén. Entonces, para auxilio como vasos debemos ser limpios, libres, tener algo para dar, es el agua, pero además debemos dar un servicio con humildad. Amén. Porque simplemente un vaso de agua, y Dios está prometiendo, un simple hecho de dar un vaso de agua, ya Dios está prometiendo una recompensa. Si tú eres de bendición, de edificación para otros, ¿cuánto más va a ser la recompensa que tú vas a tener? Con el mero hecho de yo dar un vaso de agua, en el nombre de Jesús, dice la Biblia, lo leímos, que tenemos prometido una bendición, una recompensa. No sabemos cuál será, el Señor sabrá en su omnipotencia, pero ¿cuánto más recompensa tendremos usted y yo si damos de beber el Evangelio de Cristo a un alma sedienta? Y usted me dirá, pero ¿cómo sé yo o cómo identifico yo un alma sedienta? Simplemente vaya a la calle, vaya a una discoteca y va a ver cuánta gente no tiene a Dios. Vea las noticias y se va a dar cuenta de cuánta maldad hay en el mundo, cuánta frialdad hay en nuestra sociedad, que da igual quitarle la vida a una persona por la espalda, sin mediar palabra, sin pensar que esa persona tenía una familia, unos hijos, una esposa, y de una manera tan fría, quitarle la vida por la espalda. Dígame, si eso no es estar sin Dios, yo no sé qué es entonces. Una vida sin Dios es aquella vida que se pierde en las drogas, que es consciente de que se está perdiendo en las drogas, pero de ahí no sale. ¿Qué está haciendo la iglesia de Cristo? ¿Qué está haciendo la iglesia de Dios? Es la pregunta. Pero para poder saber que somos portadores de la gracia de Dios, debemos escudriñar la palabra, porque de lo contrario estamos haciendo un trabajo incompleto. Amén. Estamos perdiendo el tiempo. Hay varias recompensas. Una de esas es vida eterna, que la hallamos en Jesucristo. La otra es el amor de nuestro Padre Celestial, que nos perdona nuestros pecados. Pero también, mis hermanos, tenemos que el fruto del Espíritu Santo es la mayor recompensa que usted y yo podemos recibir. Eso lo encontramos en Gálatas, capítulo 5. Amén. Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Vamos a leer del 16 para entrar en contexto. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Ese Espíritu con qué tipo de E está escrito? Con E mayúscula. Entonces significa que es el Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué? No estáis ¿en qué? Bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y qué, y cosas semejantes. Es un listado largo y el apóstol dice y cosas semejantes, porque si se pone a listar cuánta cosa la carne hace, no terminamos. No hay Biblia para tanta cosa. Y dice que sigue diciendo a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas que no heredarán el reino de Dios. Usted me dirá, sí, pero aquí no he matado a nadie. Ok, no eres homicida. Sí, yo no le he sido infiel a mi esposa. Ok, no eres adúltero. Sí, yo no tengo matrimonio siendo virgen. Ok,
no es de fornicación. Pero ¿qué tal con la lascivia? ¿Qué tal si hacemos de la idolatría? ¿Qué tal si hacemos la enemistad, los pleitos, las envidias? Ya entonces ponemos la cara igual, la frente igualmente en alto, o comenzamos a reconocer que, ok, me he equivocado. ¿Y qué dice? Estos que practican estas cosas, que no heredarán el reino de Dios. Pleitos, enemistades. Bien mal que me cae mi vecino. Ojalá yo coja un carro. Eso, mi hermano. Y usted ha peleado. Mucha gente ha discutido con los vecinos y trágicamente terminan en muertes. Hace poco, creo que fue ayer, el fin de semana en Bogotá, un par de niñas en un colegio se pusieron a discutir porque una le tiró un papelito a la otra. Y llegó el papelito. ¿Cuántos de nosotros tiramos papelitos? Hasta con salir. Y le tiraban papelitos, le tiraban papelitos, y le tiraban papelitos, hasta que llegó la otra niña y se levantó y comenzaron a discutir, a decirse cosas en la clase. Llegó el profesor, metió entre ellas. Y la típica frase de todo estudiante de colegio: a la salida nos vemos. Preciso, a la salida se vieron. Llamaron a los padres de ambas niñas, llegaron ambos padres y en vez de llegar a solucionar el asunto, se pusieron también a pelear entre ellos. Y como todo colegio, empezó a hacer un corrillo. Y en ese dele, uno de los padres, no sé si le agarró un cuchillo o sacó algo y mató a uno de los jóvenes que estaba ahí alrededor. Y una pelea que comenzó con una tiradita de papel, miren lo que terminó. Todos hubiese podido solucionar donde esos padres hubieran llegado con tono conciliador a decir, ok, castiga a tu hija, yo castigo a la mía. Pero mira dónde pasó. Un tercero que no tenía nada que ver, terminó muerto. Entonces los pleitos, las enemistades, mira hasta dónde llevan. Pero también encontramos hechicerías. Pero que yo no consulto brujos. Ok, pero entonces tú comienzas a mirar en Facebook, ¿cómo vas a morir? Ay, yo quiero saber cómo voy a morir. Consulta tu futuro. Ay, yo quiero ver cómo será mi futuro. Conoce cómo será el nombre, o manda esta cadena y conocerás el nombre de tu amor. Ay, no conocer el nombre de mi amor. Todo eso hace parte de prácticas ocultistas que, como ya no es tan evidente ir a centros donde los brujos físicamente se vean, ha permeado el internet, donde muchos de nuestros jóvenes y adolescentes continuamente, o de ahí no salen. Y usted no tiene de pronto el tiempo para estar pendiente de lo que ellos ven. Y mire hasta dónde está llegando el mundo. Aquí en Barranquilla, tristemente hay un centro físicamente satánico, físicamente de hechicería, entre la 38 y calle 54. Hay un señor que el doctor no sé qué, y tiene un pendón ahí que dice: te traemos al ser querido, te atamos a no sé quién, hacemos un poco de cosas, trabajo garantizado o te devolvemos el dinero. Y yo miraba y yo decía: wow, ¿hasta dónde, hasta qué punto ha llegado la inmoralidad y el descaro? Pero ¿hasta qué punto ha llegado la frialdad que hemos tenido? ¿O hasta qué punto hemos llegado a ser tan insensibles para dejar de reconocer lo que es evidente? Amén. Entonces, usted y yo tenemos los frutos del Espíritu cuando permitimos que la palabra de Dios fluya a través de nosotros. Usted y yo somos vasos de la gracia de Dios. Usted y yo somos vasos del amor y del perdón de Dios. Amén. No somos un vaso para quebrarlo y pegarle con la punta. No, somos un vaso para que de él tomen aquellos que tienen sed. Amén. Entonces, para concluir, encontramos de que el sectarismo, la parcialidad, es prohibida por Dios, que debemos de estar identificados con Jesucristo, que hay cargas que son insostenibles, no todo lo podemos hacer nosotros mismos, que debemos dar un servicio de corazón a Dios, que debemos tener vidas renovadas por el Espíritu Santo, y que cuando hacemos todo eso, tenemos prometido de parte de Dios una recompensa espiritual. Gloria a Dios si es material, pero no debemos preocuparnos porque sea material. Si al Señor le place darnos bendiciones materiales, gloria a Dios. Dice la Biblia que estemos contentos con lo que tenemos, con comida y con abrigo. Amén. Si el Señor te quiere bendecir, gloria a Dios. Habrán personas que tienen mayor capacidad económica que otros, gloria a Dios. El hecho de que tengan más capacidad económica no significa que son vidas espirituales, ¿no? El Señor le plació bendecirlo. Amén.
Entonces no juzgues al que tiene más, y el que tiene más tampoco menosprecia al que tiene menos, porque a ambos Dios los juzgará. Amén. Entonces, quiero terminar con una palabra, con una frase que dice que como un vaso roto, así es el creyente que siempre espera recibir, pero nunca tiene algo para dar. Amén. La repito nuevamente. Como un vaso roto, así es el creyente que siempre espera recibir, pero nunca tiene algo para dar. Amén. Yo los invito a que se pongan sobre sus pies.